Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con muchísima energía y listos para sumergirnos en una historia que de verdad les va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de un amor que es como un libro abierto, lleno de emoción, de giros inesperados, de momentos tiernos y de crecimiento personal. Hoy vamos a hablar del amor de Mert y Afra. Ya sé que muchos de ustedes, mis queridísimos seguidores, son fanáticos de las series turcas, y seguro que conocen a esta pareja, a Mert Ramazan Demir y a Afra Saraoğlu. Y para los que no los conocen, no se preocupen, porque este vídeo es perfecto para que se enamoren de ellos y de su historia. Vamos a sumergirnos en su relación desde sus inicios, cuando apenas se conocían, hasta la actualidad, pasando por todos los altibajos, los momentos felices, los retos que enfrentaron y sobre todo, la evolución de su amor. Así que prepárense para reír, para emocionarse y quizás, hasta para soltar alguna lagrimita. Este es un vídeo para disfrutar, para reflexionar y para creer en el amor verdadero, el que se construye día a día. Y antes de que empecemos a desmenuzar esta historia tan especial, quiero recordarles algo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos, ni de las historias que les traigo. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y únanse a esta comunidad de amantes de las series y del amor. Así no se perderán nada. Ahora sí, vamos a ello. Bueno, como les decía, vamos a hablar de Mert y Afra, y para entender bien su historia, tenemos que irnos un poquito atrás en el tiempo. Todo comenzó en el set de la serie Yalan. ¿Recuerdan esa serie? Un éxito rotundo. Mert y Afra interpretaron a Ferit y Seyran respectivamente. ¿Y qué pasó? Pues la magia, la química, la chispa, esa conexión que traspasó la pantalla. En la serie, Ferit y Seyran vivían un romance lleno de complicaciones, con familias involucradas y tradiciones arraigadas. Sus personajes pasaban por todo tipo de situaciones, desde la negación inicial, pasando por la atracción irresistible, hasta los desafíos y los momentos de gran felicidad. Esta dinámica, cargada de emociones, fue un caldo de cultivo perfecto para que la chispa del amor también encendiera fuera de la pantalla. La intensidad de las escenas, la forma en que se miraban, la vulnerabilidad que mostraban al interpretar a Ferit y Seyran, todo contribuyó a generar una conexión muy fuerte entre ellos. Al principio, como suele suceder, hubo rumores, miradas, especulaciones de los fans. ¡Ay! ¿Será que hay algo más? Y como suele suceder también, ellos negaban, decían que eran solo amigos, compañeros de trabajo. Normal, ¿verdad? Los medios de comunicación y los seguidores de la serie comenzaron a notar la creciente conexión entre Mert y Afra. Fotografías, vídeos y testimonios de personas que trabajaban en el set alimentaban la curiosidad y las especulaciones. Pero como dice el dicho, el amor no se puede ocultar. Y con el tiempo las evidencias comenzaron a ser más fuertes. Fotos juntos fuera del set, paseos, cenas, gestos de cariño, pequeñas pistas que delataban que algo estaba pasando entre ellos. Lo bonito de su relación, desde mi punto de vista, es que no fue algo que se forzó, que se apresuró. Fue algo que se construyó, que floreció poco a poco. Se notaba en su forma de interactuar, en la complicidad que tenían, en la forma en que se miraban. Era algo natural, algo que fluía. Y eso, mis amigos, es lo que hace que una relación sea tan especial, que sea tan auténtica. No se trataba de una estrategia publicitaria, sino de una conexión genuina que se desarrolló con el tiempo. Vimos cómo se tomaban de la mano, cómo se reían juntos, cómo se apoyaban mutuamente en el set y fuera de él. Y hablando de autenticidad, me encanta que Mert y Afra han sido muy discretos con su relación. No son de esas parejas que exhiben su amor en cada momento, que lo publican todo en las redes sociales. Han mantenido una cierta privacidad, lo que me parece muy respetable. Han sabido proteger su relación de la sobreexposición mediática, algo que admiro mucho. Han sabido mantener un equilibrio entre compartir momentos especiales con sus fans y preservar su intimidad. Esto demuestra una madurez y un respeto por su propia relación que es digno de admirar. Pero aún así han compartido momentos preciosos con sus fans. Fotos juntos, felicitaciones de cumpleaños, mensajes de cariño, pequeños detalles que nos hacen sentir que somos parte de su historia. La verdad es que al verlos juntos, se nota que se complementan. Se nota que se admiran, que se respetan.
Se nota que son felices. Y eso, al final, es lo que importa. La felicidad de las personas que se aman, ¿no es cierto? La complicidad que irradian cuando están juntos es innegable. Se percibe una profunda admiración mutua, un respeto que va más allá de la espalda. Brass. La forma en que se miran, la manera en que se sonríen, todo indica que han construido una base sólida, basada en el amor, el respeto y la confianza. A lo largo de su relación, hemos sido testigos de su crecimiento personal. Mert, con su talento innato, ha ido ganando reconocimiento en la industria. Afra, con su belleza y su carisma, ha conquistado a millones de personas. Y juntos se han convertido en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. El éxito de Yalan les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Mert, con su gran talento, ha demostrado ser un actor versátil y comprometido con su trabajo. Afra, por su parte, ha seguido consolidando su carrera, participando en proyectos que le han permitido mostrar su talento actoral y su encanto personal. Han sabido aprovechar las oportunidades que se les han presentado y han logrado un crecimiento profesional individual, sin dejar de apoyarse mutuamente. Pero, claro, no todo ha sido un camino de rosas. Como en cualquier relación, han tenido sus altibajos, sus momentos de dificultad. Los rumores, la presión mediática, las críticas, todo eso puede ser muy duro para una pareja. El mundo del espectáculo, con sus constantes rumores y la presión por mantener una imagen perfecta, puede ser un ambiente muy hostil para una relación. Los medios de comunicación, a veces, pueden ser implacables y las críticas pueden llegar a ser muy duras. Sin embargo, lo importante es que han sabido superar los obstáculos, que han sabido mantener la calma, que han sabido apoyarse mutuamente. Y aquí es donde entra la evolución de su amor. Porque el amor, mis amigos, no es estático. El amor se transforma, se adapta, crece con el tiempo. Y en el caso de Mert y Afra, hemos visto cómo su amor se ha fortalecido, cómo han aprendido a conocerse, a aceptarse, a amarse cada día más. Han sabido convertir las dificultades en oportunidades para fortalecer su vínculo. Han aprendido a comunicarse de manera efectiva, a resolver los conflictos con madurez y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Hemos visto cómo se han convertido en un equipo, en un apoyo el uno para el otro. Hemos visto cómo han crecido juntos, tanto personal como profesionalmente. Y eso, para mí, es lo más bonito de su historia. Es la prueba de que el amor verdadero existe, que el amor puede superar cualquier barrera, que el amor puede transformar la vida de dos personas. Han demostrado que el amor verdadero es aquel que se construye día a día, que se nutre con el respeto, la confianza y la admiración. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede ser un motor para el crecimiento personal, profesional y emocional. Además, me encanta ver cómo se apoyan en sus carreras. Se les ve orgullosos el uno del otro, celebrando los logros de cada uno. Siempre están presentes en los estrenos, en los eventos importantes, y eso, mis amigos, es muy bonito. Es señal de que hay una admiración y un respeto muy grande entre ellos. La manera en que celebran los éxitos del otro, la forma en que se animan mutuamente en los momentos de dificultad, demuestra un profundo respeto y admiración. Se les ve compartiendo momentos de alegría en eventos públicos y también apoyándose en los momentos más íntimos. Y una de las cosas que más me gusta de Mert y Afra es su naturalidad. No se andan con poses, no intentan ser lo que no son. Son ellos mismos con sus defectos y sus virtudes. Y eso, para mí, es lo que los hace tan especiales, tan auténticos, tan queridos. La autenticidad es un rasgo muy valioso, sobre todo en un mundo donde la imagen a veces prima sobre la realidad. Mert y Afra no se esconden detrás de máscaras, sino que se muestran tal como son. Aceptan sus errores, celebran sus logros y se apoyan mutuamente en cada paso que dan. Su relación nos enseña que el amor es un viaje, no un destino. Que no hay una fórmula mágica, que cada pareja tiene su propia historia. Nos enseña que el amor requiere compromiso, paciencia, comprensión. Y sobre todo nos enseña que el amor es un regalo que hay que cuidar, que hay que valorar, que hay que celebrar cada día. Su historia de amor es un recordatorio de que el amor verdadero no es un cuento de hadas perfecto, sino un camino lleno de desafíos, alegrías y aprendizaje. Es un camino que se recorre con esfuerzo, con dedicación y con el compromiso de construir una relación sólida y duradera. En resumen, la historia de Mert y Afra es una historia de amor, de crecimiento, de complicidad.
Es una historia que nos inspira, que nos emociona, que nos hace creer en el amor. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien con quien compartir la vida, alguien con quien ser feliz. Es una historia que nos enseña que el amor no es solo una emoción, sino también una decisión, un compromiso y un trabajo constante. Es un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuente de inspiración y motivación para alcanzar nuestros sueños, para superar nuestros miedos y para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, el respeto, la confianza y el apoyo mutuo en cualquier relación. Es una historia que nos demuestra que el amor verdadero puede florecer en cualquier circunstancia y que con esfuerzo y dedicación, podemos construir relaciones que nos llenen de alegría y felicidad. Y ahora me gustaría compartir con ustedes algunos momentos especiales que me han marcado de la relación de Mert y Afra. El inicio en Yalan la chispa que surgió entre Ferit y Seyran en la serie fue el punto de partida de su historia de amor real. Ver cómo la química entre ellos traspasaba la pantalla era algo mágico. Las primeras fotos juntos los rumores de su relación se hicieron más fuertes cuando comenzaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, disfrutando de paseos, cenas y momentos de complicidad. Las felicitaciones de cumpleaños los mensajes de cariño y las felicitaciones de cumpleaños que se dedicaban públicamente son una muestra de su amor y admiración mutua. Su apoyo mutuo en sus carreras es admirable ver cómo se apoyan en sus proyectos profesionales, asistiendo a estrenos y eventos importantes, celebrando sus logros y animándose en los momentos difíciles. Su discreción y naturalidad me encanta que hayan mantenido su relación con discreción, sin caer en la sobreexposición mediática, y que se muestren tal como son, sin poses ni artificios. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya emocionado tanto como a mí. Espero que se hayan enamorado de Mert y Afra, tanto como yo. Me encantaría. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Mert y Afra? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Qué opinan sobre su relación? Me encantaría leer sus opiniones. Los invito a compartir sus pensamientos, sus experiencias y sus reflexiones sobre el amor, la pareja y las relaciones. Y por supuesto, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de las próximas historias. Muchas gracias por todo, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima.